El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy encontramos 2 necesidades: la necesidad de Dios y la necesidad del pan, del alimento. La necesidad de Dios, aquella muchedumbre, aquella cantidad de gente, solamente los hombres, unos 5,000, buscaban a Dios, buscaban lo espiritual a través de las palabras. ¿Cuántas palabras Jesús le habrá dicho a aquella gente que la gente le buscaba? Porque hablaba con autoridad, porque anunciaba algo bueno, el reino de los cielos, porque a través de sus palabras la gente alcanzaba la paz y se motivaba a seguir viviendo, a seguir trabajando. ¿Cuántas palabras, cuántos sermones, cuántos consejos de Jesús, cuántas parábolas anunciando el reino de los cielos? La gente, como en aquel momento, hoy también necesita de esa palabra de Dios, necesita de ese animarse a buscarle a Él, esa necesidad espiritual que nosotros también buscamos saciar al poder hacer oración. La gente siempre pregunta: ¿cómo puedo hacer oración? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo hablar con Dios? Ayer en el hospital, una señorita, una hija de un paciente, me decía: padre, ¿cómo puedo pedirle a Dios por mi papá? ¿Cómo puedo hablarle a Él? ¿Cómo puedo pedirle y que Él descubra lo que siento, lo que pienso, lo que necesito? La necesidad del ser humano de acercar siempre su corazón a Dios mismo. Cada uno de nosotros tiene algo siempre que decirle a Dios, algo que ofrecerle,
algo que explicarle, algo que descubrirle, pero también en ese diálogo también escucharle a él, como aquella gente. Aquella gente, algunos habrán preguntado, pero la mayoría, 5,000, solamente los hombres, habrán simplemente escuchado. Nosotros habremos escuchado a Dios, su enseñanza, habremos escuchado todo aquello que nos habla a cada uno de nosotros. No habla a la muchedumbre, no habla al montón de gente, habla a cada uno según su necesidad, según lo que necesite verdaderamente para animar su vida y seguir adelante. Aquella gente también buscaba a Dios, tenía hambre de Dios, como muchos de nosotros también constantemente tenemos. Siempre tenemos necesidad de comer, de alimentarnos, de Dios también. No es algo que ya haya bastado. Ya conocí a Dios, ya me alimenté de Él y basta. No, siempre es la necesidad de sentirme alimentando de su palabra, con la oración, con la lectura de la Sagrada Escritura, con la explicación que alguien me dé de ella. ¿Cuántas cosas necesitamos de Dios? Pero también otra necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de lo material, del hambre, del pan, el pan y el pescado, que Jesús se da cuenta de aquella gente. Ya les hablé, ya se han alimentado espiritualmente, es necesario también darles ese alimento corporal. Y llama a Felipe. Felipe, ¿qué tenemos para darle a esta gente? No tenemos nada. Ni 200 denarios alcanzarían para comprar pan para toda esta gente. Un pedazo le podría alcanzar para cada uno, pero no es suficiente. ¿Qué tienen ustedes para darles de comer a esa gente? No tenemos nada. Pero alguien se acerca y le dice: aquí hay un muchacho con estos panes y estos pescados, pero no es suficiente. Nosotros vemos también lo material y nos damos cuenta de la pobreza y las necesidades de nuestra Guatemala, y muchas veces pensamos: ¿y qué puedo hacer yo por los pobres? ¿Qué puedo hacer yo por los enfermos? ¿Qué puedo hacer yo por mi vecino, por mi amigo, por mi familiar? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no tengo nada, lo que tengo es tan poco que mejor no se lo voy a dar, mejor no lo comparto. Jesús dice: eso es suficiente, porque Él sabía muy bien lo que iba a hacer, nos dice el evangelista Juan. Le pregunta a Felipe, pero Él sabe muy bien lo que va a hacer. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, es el que le presenta a aquel muchacho. Mira, este muchacho trae estos panes y estos pescados. Es suficiente. A Jesús nos pregunta hoy también: ¿y ustedes qué traen? ¿Qué es lo que traen para poderlo compartir? La vida, traen algo material, algo espiritual, traen algún testimonio para que el mundo descubra que Dios verdaderamente vive hoy. ¿Qué es lo que traen para poder acercar a la gente a Dios de mejor manera dentro de lo material y lo espiritual? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra vida, para que el mundo también pueda descubrir que somos nosotros cristianos? Somos cristianos porque seguimos a Él. Y en la primera lectura nosotros escuchamos cómo aquellos apóstoles que siguen siendo interrogados, siguen frente a aquel Sanedrín, frente a aquellos sumos sacerdotes, siguen ahí y ya encontraron la condena, la muerte. Pero Gamaliel les dice: miren, ¿recuerdan aquellos otros que han existido, que han hablado bonito, como Jesús posiblemente? Algunos que han hecho algunas cosas milagrosas, la gente les seguía, tenían varios seguidores, pero murieron, y aquellos que le seguían fueron dispersándose y ya no siguieron a aquel hombre, a aquella persona, ya no siguieron aquel pensamiento, aquellas palabras, ya no lo siguieron porque aquel había muerto. Dejen que estos apóstoles, de ese que dicen que es Jesús, también hagan lo mismo. Si esto no es de Dios, va a desaparecer como en aquellos casos. Si esto es de Dios, no les conviene pelearse contra Dios, les dice Gamaliel. Y volvamos nuevamente al Evangelio. Eran muchas personas las que seguían a Jesús, y hoy no son solamente 5,000 los hombres que siguen a Jesús, son millones que siguen a Jesús, que seguimos a Jesús, porque aquello es de Dios. Aquello era, es y será siempre de Dios. Nosotros somos los que le seguimos a Él, y nos damos cuenta en nuestra Iglesia Católica que nosotros predicamos a un Dios vivo, le predicamos a Él, a Jesús, no a nosotros mismos. En otras religiones, los líderes religiosos se predican a sí mismos, y en Guatemala nos hemos dado cuenta cómo aquellos líderes religiosos se han predicado a sí mismos
Y cuando muere, cuando ha muerto aquel líder religioso, todas aquellas comunidades se van dispersando, se van convirtiendo en nuevas sectas, porque nunca predicaron a Jesucristo, se predicaron a sí mismos y no predicaron a Jesús. En cambio, en nuestra iglesia, ¿cuántos sacerdotes han pasado? ¿Cuántos obispos han pasado? Y nuestra iglesia continúa, porque esta iglesia no es personal, es de Jesús, es de Dios, no es de una persona, es de Dios mismo. Por eso nosotros continuamos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. En cambio, dense en cuenta, con otras religiones se predica a aquel líder religioso y muere, o en algún momento comete un error y se va a otra iglesia, a otra secta, a escuchar a otra persona, predicarse a sí mismo. Y nos damos cuenta hoy en nuestra actualidad, cuántos de aquellos que en los 80s, en los 90s, estaban escuchando la predicación de líderes religiosos, en algún momento se han ido retirando, porque descubren que no está Dios. No es una iglesia de Dios, no es una iglesia de Jesús, es una iglesia de la persona, es una iglesia de una ideología, no es de Dios mismo. Y nosotros continuamos aumentando, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Pero ¿quién es el que predica a Jesús? Cada uno de nosotros. ¿O nos predicamos también nosotros a nosotros mismos? Cada uno de ustedes ahí en su casa, cada uno de ustedes en el trabajo, en el lugar donde estudian, se dicen ser cristianos. ¿Y a quién es que predican? A Él. A Él es el que tienen que predicar siempre, no a uno mismo. Las obras que hacen, las obras de caridad que realizan, ¿por quién las realizan? Para que les feliciten, para que les animen a ustedes a que sean buenos, o a que sean buenos porque siguen a Jesús, o porque predican verdaderamente a Jesús. Aquel joven, ¿quién habrá sido aquel joven que le llevó aquellos panes y aquellos pescados? ¿Quién fue él? No tiene nombre, no tiene nombre ese joven. El discípulo Felipe, el discípulo Andrés, ellos no dieron nada. Son discípulos de Jesús, son los que Jesús llamó. Pero aquel joven que llevó aquellos panes y aquellos peces, esos 5 panes y esos 2 pescados, ¿quién es ese joven? No hay un nombre, simplemente se dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Lo único que se sabe del joven es lo que llevaba. De nosotros, ¿qué es lo que se sabe? Nosotros, que se sepa las obras que realizamos en nombre de Él, de Jesús, no en nuestro nombre. Nosotros seremos otro muchacho, otra muchacha, otra persona más, que da lo que tiene, da esos panes, da esos pescados, da esa vida para que se siga predicando el Evangelio. Nosotros somos aquellos que continuamos anunciando a ese Cristo vivo, pues que nosotros verdaderamente le prediquemos a Él, porque es Él el que queremos anunciar, no para tener más gente en la iglesia, sino para que la gente conozca más a Jesús y se salve. ¿Cuál es la finalidad de nuestra iglesia? No es tener llenas las iglesias. La finalidad de nuestra iglesia es ir al mundo y anunciar el Evangelio, ir al mundo y anunciar esa buena noticia, ir al mundo y anunciar ese reino de los cielos, esa vida eterna, ir al mundo y hacer caridad para hacer presente a Cristo. ¿De qué serviría tener llenas las iglesias si en algún momento no se vive la caridad, no se vive el amor, no se predica el Evangelio de Cristo? ¿De qué servirían las iglesias llenas si lo que hay es odio, rencor y egoísmo? De nada serviría. No predicaríamos entonces a un Cristo vivo, nos predicaríamos a nosotros que somos del mundo, lamentablemente. Somos del mundo y estamos tentados a vivir en el mundo. Pidámosle al Señor que nos vaya ayudando a nosotros también ir al mundo y ser solamente misioneros de Cristo, ser discípulos de Él, porque hemos aprendido de Él, y misioneros porque vamos en el mundo en esa misión de ir anunciando a Dios, ir anunciando a Jesús, ir iluminando los lugares de oscuridad, no por nuestra propia luz, sino por la luz de Él. Nosotros somos como una candela. La candela simplemente es lo que tiene en sí la luz, pero no es ella la que tiene y produce la luz. Un fosforito hace falta para encenderla, porque en sí misma no tiene una luz propia. Hace falta que otro se la dé. Nosotros somos ese medio para poder iluminar, para que esa luz de Jesús vaya iluminando el mundo. Pidámosle al Señor que nosotros también vayamos al mundo meditando, Señor, ¿qué es lo que tengo para poder dar? ¿Qué es lo que puedo compartir? Porque yo quiero compartir mi vida, quiero compartir aquello que tú me has dado. Muchas veces puedo pensar que es poco, pero lo que tengo lo quiero dar con amor, lo quiero dar en tu nombre, lo quiero dar
porque tú eres el que lo da, el que lo comparte. Nosotros debemos ir al mundo a compartir todo lo que Dios nos ha dado. Alguien puede pensar, es que soy pobre. Pues en esa pobreza hay algo que puedas compartir, y sé que los pobres son los que mejor comparten. Lamentablemente, el pobre en su pobreza es el que siempre saca algo de su bolsa y lo comparte con el hermano. Saca algo de su mesa y lo comparte con el vecino. Y muchas veces el que tiene un gran almacén, una gran despensa en su casa, no le es posible el sacar una pequeña latita y compartirla, una pequeña libra de algo y compartirlo. ¿A cuántos les cuesta? En estos días de sequía, de calores, nos damos cuenta del hambre, del sufrimiento. ¿Y cuánta gente pasará hambre en esta sequía en nuestra Guatemala? ¿Cuántos no tendrán agua? ¿Cuántos no tendrán algo para poderse alimentar, para poderle dar a los niños? Y nosotros en la casa tenemos la seguridad de eso que hemos comprado. Y muchos dicen, es que eso yo me lo gané, yo trabajé, es algo que es mío. Pero es también para que tú lo puedas compartir, tú lo puedas dar, tú puedas darlo a aquel que no tiene ni siquiera ni el trabajo ni el alimento. Pero es que él no pudo trabajar, es que él no se movió para poder conseguir ese trabajo. ¿Será eso realidad? ¿O será que yo quiero justificar mi falta de fe, mi falta de caridad? Justificando el pecado del otro, quiero yo también pecar entonces, no queriendo compartir lo que Dios me ha dado. Ese muchacho podía haber pensado, solamente son estos 5 panes y estos 2 pescados. Yo no voy a comer nada, es suficiente para mí y para mi familia posiblemente. Yo no lo puedo compartir. ¿Cuántos en algún momento piensan, es muy poco y esto es suficiente para mí y para mi familia, no lo comparto? En cambio, el muchacho dice, aquí está, aquí ya está. Puede ser que algún niño necesite de este pan, puede ser que algún anciano necesite de este pescado, puede ser que alguien verdaderamente no haya comido y este pan y estos pescados servirán para alguien más. Yo puedo dejar de comer para que otro coma, pero muchos quieren hartarse y no dan nada a aquel que ni siquiera tiene lo mínimo. Pidámosle al Señor que nosotros aprendamos a compartir en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestras pastorales, en nuestros grupos, en nuestros vecindarios, en nuestra familia, con los pobres y necesitados. Que el Señor pues nos ayude a darnos cuenta que esta es una obra de Dios, no es una obra de los hombres, sino esta se hubiese desaparecido ya, y al contrario, nosotros la hacemos vida, porque confiamos que esta iglesia es una obra de Dios, que necesitamos de Él escucharle, amarle y alimentarnos de Él espiritualmente, pero también materialmente. Y es ahí donde nosotros también tenemos que ir al mundo a compartir aquello que Él nos ha dado. Pidámosle al Señor que siga fortaleciendo a su iglesia y darnos cuenta que siempre está Él presente. Hoy nos damos cuenta sobre todo con la elección del Papa Francisco. No es la persona, es a quien representa la persona. Si era el Papa Francisco, hubiese sido otro cardenal, no hubiese importado quién. Era la persona, era el lugar que ocupaba esa persona. No es quién, sino es a quien Dios elige para que sea el pastor de nuestra iglesia. Nos alegramos de él, como nos alegramos del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa hoy Francisco. Es el que representa a esa persona. Nos damos cuenta que nosotros no seguimos en sí a los seres humanos, las personas que ocupan los lugares, sino el lugar que ocupan, que es el lugar de Pedro, el lugar de Cristo. Pidámosle al Señor que esta iglesia que es de Jesús vaya creciendo, vaya aumentando en la caridad, en la justicia, para que un día alcancemos la alegría eterna. Amén. Televisión Arquidiocesana, Canal 63, el canal de tu iglesia.